Los derechos subjetivos. Dijimos precedentemente que parte de la estructura de la relación jurídica viene constituida por la facultad jurídica del sujeto activo y que justamente se traducía en un derecho subjetivo de éste, en virtud del cual el ordenamiento jurídico lo colocaba y protegía en la posición de exigir a otro, sujeto pasivo, una conducta, prestación debida, dar, hacer, no hacer. Sin embargo, antes de arribar a un concepto, aunque sea tentativo, de derecho subjetivo, es preciso delimitar académicamente la dicotomía derecho objetivo versus derecho subjetivo. Como esto es un audio, no todos están viendo el video, pero si se dan cuenta, derecho objetivo se escribe con mayúsculas y derecho subjetivo con minúsculas. Aparte de diferenciarse ortográficamente, ambas frases contienen nociones distintas en la ciencia del derecho. En términos muy básicos, podemos decir que cuando se hace mención al derecho objetivo, nos estamos refiriendo al ordenamiento jurídico en su conjunto y a todas las fuentes y normas creadas por éste. En cambio, cuando nos referimos al derecho subjetivo, estamos haciendo mención a aquella facultad del sujeto activo de la relación jurídica. Pues bien, cabe entonces ahora aproximarnos a una noción de derecho subjetivo y para ello debemos primero realizar una apretadísima síntesis de las principales teorías que tradicionalmente se estudian para aproximarnos, como se dijo, al concepto de derecho subjetivo. Teorías acerca de la naturaleza de los derechos subjetivos. Este es un breve resumen. Tres criterios principales disputan el concepto de derecho subjetivo. El más antiguo y quizá de mayor peso es la teoría voluntarista o de la voluntad, según la cual el derecho subjetivo es un poder atribuido por la norma a la voluntad de una persona. Y ahí está principalmente Savigny. La segunda teoría es la del interés, que postula que el derecho subjetivo se trata de un interés jurídicamente protegido. Aquí está Jering. Y la tercera postura es la teoría ecléctica, que es una mixtura, como su nombre lo indica, de las dos anteriores, sosteniendo que es un poder conferido a la persona por el ordenamiento para la satisfacción de intereses humanos. Para los efectos de este curso, tomaremos como concepto de derecho subjetivo el que entrega Esquella, señalando que es la facultad que una norma jurídica reconoce o atribuye a un sujeto de derecho para exigir de otro un determinado comportamiento que se denomina prestación. Clasificaciones de los derechos subjetivos. Vamos a ver unas diversas clasificaciones, pero debemos señalar desde ya que la más importante de todas es la clasificación de los derechos subjetivos en reales y personales. La doctrina civil, la teoría general del derecho y el derecho constitucional han entregado una serie de clasificaciones de los derechos subjetivos. Por razones estrictamente académicas para este curso, nosotros seguiremos las más relevantes, que son las clasificaciones de derechos subjetivos públicos y privados, patrimoniales y extrapatrimoniales, de ejercicio absoluto y de ejercicio relativo, originarios y derivativos, puros y simples y sujetos a modalidad, transferibles e intransferibles, transmisibles e intransmisibles y, como dijimos, los más importantes, reales y personales. Derechos subjetivos públicos y privados. Esta clasificación atiende a la relación jurídica que le sirve de base. Los derechos públicos subjetivos, en términos muy generales, son los que el ordenamiento jurídico, y particularmente el constituyente, ha establecido como tales, y que colocan al Estado y sus organismos como sujeto pasivo o como protector y garante de los mismos. Ahí está de perogrullo los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución. En cambio, los derechos subjetivos privados, si bien es cierto están reconocidos en el ordenamiento jurídico, están vinculados a relaciones jurídicas entre particulares o de particulares y el Estado, actuando este último como un simple particular. Las clasificaciones que se enuncian en los acapates siguientes guardan relación principalmente con la clasificación de los derechos subjetivos privados. Derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales. Esta clasificación vincula los derechos subjetivos con el patrimonio. Como señala el autor español Luis Díaz Picasso, los derechos patrimoniales son aquellos derechos subjetivos cuya finalidad consiste en la atribución a la persona de un poder de contenido económico o de un señorío sobre bienes de naturaleza económica. Los derechos subjetivos patrimoniales son esencial y principalmente susceptibles de valoración pecuniaria, en cambio o en uso.
y tienen una ubicación nítida en la abstracción jurídica que se denomina patrimonio, ya sea en el activo, derechos, o en el pasivo, obligaciones. Los principales derechos patrimoniales, ya lo hemos dicho, son los derechos reales y personales. Por su parte, los derechos subjetivos extrapatrimoniales, como su nombre lo indica, se encuentran fuera de la noción patrimonial, ni tampoco tienen prima facie, a primera vista, apreciación pecuniaria ni contenido económico. Estos derechos encuadran con la categoría de los derechos de la persona considerados en cuanto tal, derechos de la personalidad, y como se dijo, trascienden una concepción patrimonial o económica. Las normas que regulan los derechos extrapatrimoniales son de orden público y por tanto insustituibles por la sola voluntad de los particulares o sujetos. Se han enunciado como características de estos derechos extrapatrimoniales las siguientes, que son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, incomerciables, intransferibles, intransmisibles, inembargables e imprescriptibles, entre otras. Son extrapatrimoniales los derechos fundamentales en general, los derechos de familia, los derechos sobre la integridad física, vida, salud, etc., y espiritual, honor, imagen, intimidad, identidad, etc. de la persona. Derechos subjetivos de ejercicio absoluto y derechos subjetivos de ejercicio relativo. Esta clasificación atiende a si dentro de la respectiva relación jurídica encontramos un sujeto pasivo o universal, o en otros términos, si el derecho puede oponerse a todos los demás con efecto erga omnes. Los derechos subjetivos de ejercicio absoluto son aquellos que pueden hacerse valer contra cualquier persona. Implica un deber general y negativo en cuanto todos los terceros tienen el deber de abstenerse de turbar al titular. Son ejemplos de derecho de ejercicio absoluto los derechos extrapatrimoniales, principalmente los de la personalidad, y en el ámbito patrimonial los derechos reales, principalmente el derecho de propiedad. Los derechos subjetivos de ejercicio relativo, en cambio, tienen una eficacia limitada, solo pueden hacerse valer contra de una determinada persona. Solo ésta se encontraría en la posición de sujeto pasivo. El ejemplo más notorio de derecho relativo son los derechos personales. Derechos subjetivos originarios, innatos y derivados, adquiridos. Según nazcan con la persona o procedan de algún titular anterior, los derechos se clasifican en originarios y derivados. Son derechos originarios todos los inherentes a la persona, aquellos que el derecho objetivo debe reconocer por el solo hecho de ser persona. El supuesto que les da nacimiento es el hecho de existir como persona. Estos son inalienables e imprescriptibles, derecho a la vida, libertad, etc. A esta categoría pertenece la mayoría de los derechos fundamentales de la persona. Son derechos derivados aquellos que provienen de la actividad del titular que se coloca en la situación o supuesto que les da origen. Para Ducci, derecho derivado es el que antes pertenecía a otro titular, es decir, se ha verificado un acontecimiento que ha determinado un cambio de titular del derecho. Ejemplo, la mayoría de los derechos patrimoniales. Derechos subjetivos puros y simples y derechos subjetivos sujetos a modalidad. Esta clasificación atiende a si en la relación jurídica que le sirve de base existió o no una modalidad del respectivo acto. Los derechos puros y simples son aquellos que no se hallan sujetos a modalidad ni carga alguna, cuya existencia, duración y ejecución nunca son suspendidas y que desde su nacimiento se desenvuelven normalmente. Por ejemplo, el derecho del comprador de exigir la cosa inmediatamente en una venta pura y simple. En cambio, los derechos sujetos a modalidad son aquellos que solo pueden ejercerse o en algunos casos hasta nacer previo el cumplimiento de un determinado requisito impuesto a través de un elemento generalmente accidental, un plazo, un modo o una condición. Derechos subjetivos transferibles e intransferibles. Fíjense que la diferencia aquí está en la F y aquí en la N. Transferible, intransferible, transmisible, intransmisible. Vamos con los primeros. Dependiendo de si los derechos subjetivos pueden o no trasladarse del patrimonio de un titular a otro por acto entre vivos, se clasifican en transferibles e intransferibles. O sea, si pueden traspasarse de un patrimonio a otro por acto entre vivos son transferibles. Si no lo son, son intransferibles. Los transmisibles e intransmisibles dependen de si el respectivo derecho subjetivo puede, al momento de la muerte del titular, traspasarse a los herederos o legatarios. Los derechos se clasifican en transmisibles e intransmisibles de esta manera. Ello es así en la doctrina nacional, toda vez que en el derecho comparado el término transmisión es genérico y no solo se circunscribe, como en nuestro caso, a las transferencias mortis causa.
Llegamos a la clasificación más importante de todas en materia de derecho civil, que son los derechos reales y personales. Los derechos subjetivos patrimoniales se clasifican en derechos reales y derechos personales o créditos. La distinción de los derechos patrimoniales en derechos reales y de crédito o personales tiene una extraordinaria importancia teórica porque en la doctrina del derecho civil patrimonial constituye una especie de columna vertebral de todo el sistema que aparece montado como una yuxtaposición de un derecho de las obligaciones, que sería el campo de los derechos personales o créditos, y un derecho de las cosas, que es el campo de los derechos reales. Además, esta distinción tiene una importancia práctica, puesto que es utilizada en los textos legales como un término técnico, de los cuales se derivan consecuencias distintas para unos y otros, máxime en cuanto a su adquisición, conservación y pérdida. Grosso modo, los derechos reales nacen a consecuencia de un modo de adquirir. Los derechos personales o créditos nacen producto de una fuente de la obligación. Por regla general, los derechos reales se mantienen y extinguen mientras otro sujeto no los adquiera o no se destruya. Los derechos personales se extinguen producto de la ocurrencia de algún modo de extinguir las obligaciones. Respecto a los conceptos de cada uno de estos derechos subjetivos patrimoniales, el legislador ha entregado definiciones concretas, las cuales son por tanto obligatorias. Son definiciones legales. El artículo 576 señala que las cosas incorporales son derechos reales o personales. El artículo 577 define legalmente derecho real y expresa: derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. El artículo 578 define derecho personal. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Según lo expuesto, se ha sostenido que la diferencia fundamental entre ambos derechos consiste en que el derecho personal existe una relación entre personas, en cambio en el derecho real existe un señorío de una persona pero sobre una cosa. Sin embargo, contemporáneamente se habla que en la relación crediticia, derechos personales, más que existir una relación entre sujetos, existe una relación entre patrimonios. Además, la relación jurídica en torno a los derechos reales se traduciría en que los sujetos pasivos de esta serían todas las demás personas, las que están obligadas a respetar el derecho real de su titular. Es por ello que los derechos reales serían derechos de ejercicio absoluto, vale decir, son oponibles erga omnes. Por esta razón, el titular de un derecho real tiene la facultad de perseguir la cosa sobre la cual recae su derecho en manos de quien la tenga. Los derechos personales, como señala la propia definición legal, solo pueden reclamarse de ciertas personas, derecho relativo, ciertas personas que han contraído la respectiva obligación. Los derechos reales se encuentran enumerados y establecidos taxativamente en la ley. Solo la ley puede crear derechos reales. En cambio, los derechos personales tienen como una de las fuentes los contratos, y con ellos, y en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden crear tantos derechos personales a cuanto pueda su imaginación alcanzar. Referencia a la teoría del abuso del derecho. Relatividad de los derechos en su ejercicio. Como señala Covielo, el ejercicio de los derechos consiste en la actuación práctica del contenido del derecho mismo. Es la verificación empírica de la hipótesis contenida en la ley. El ejercicio del derecho importa la ejecución de hechos que nos faculta su contenido. En principio, quien su derecho ejerce a nadie ofende. Ahora bien, si del ejercicio de estos derechos resulta un daño para un tercero, el autor del perjuicio de nada respondería porque estaría obrando amparado en su derecho. Esta sería la concepción absolutista e individualista del derecho subjetivo, la cual en la actualidad se encuentra abandonada gracias al desarrollo de la teoría del abuso del derecho, o como la llama Cifuentes, teoría del ejercicio abusivo de los derechos. El abandono a esta noción absolutista de los derechos se debe principalmente al fundamento siguiente. El derecho no se ejercita en el vacío, sino que en un medio social, en una comunidad civilmente organizada. Los derechos de unos se encuentran en igual posición que los derechos de otros. Estos no pueden ejercerse con fines ilegítimos, como podría ser el provocar un daño, por el mero espíritu de malquerencia o maldad. Si ello ocurriere, procedería la acción indemnizatoria o alguna otra sanción que determina en la ley. Como contrapartida de lo anterior y en forma muy excepcional, aparecen los llamados derechos absolutos, que según los autores serían una categoría de derechos cuyo ejercicio,
aun cuando sea de mala fe, escapan del ámbito de la teoría del abuso del derecho. Se dan como ejemplo el derecho de los ascendientes para oponerse a que un menor de edad, mayor de 16 años, contraiga matrimonio sin su ascenso o autorización. El derecho de la mujer casada en sociedad conyugal de aceptar o renunciar a los gananciales en el caso que tenga patrimonio reservado. El derecho de aceptar o no una herencia y el derecho a pedir la partición de bienes. Nacimiento y extinción de los derechos personales. Para determinar el nacimiento y la extinción de los derechos subjetivos patrimoniales debemos distinguir entre los derechos reales y los derechos personales. Adquisición y extinción de los derechos personales o créditos, que es lo mismo decir las obligaciones. Ya se dijo que el derecho personal o crédito se encuentra íntimamente ligado a una obligación. Como señala Abeliuk, son las dos caras de una misma moneda. De esta suerte, el nacimiento y la extinción de los derechos personales estarán subordinados al nacimiento y extinción de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son aquellos actos o hechos jurídicos que las generan, vale decir, son la causa que originan las obligaciones o derechos personales. El artículo 1437 enumera las fuentes de las obligaciones: los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Los modos de extinguir las obligaciones son aquellos hechos o actos jurídicos que ponen fin a una obligación civil y consecuencialmente el correlativo de esta, el derecho personal. Son modos de extinguir las obligaciones los mencionados en el artículo 1567. La resiliación o mutuo disenso, el pago, la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la nulidad, la resolución y la prescripción extintiva. A esta enumeración cabría agregar el plazo extintivo, la muerte en los contratos instituto personae y la dación en pago. Adquisición y extinción de los derechos reales. Como se dijo, no existen más derechos reales que aquellos que señale la ley, ni tampoco se adquieren tales derechos sino conforme lo expresa la misma ley. El medio jurídico a través del cual se adquieren los derechos reales son los modos de adquirir el dominio y demás derechos reales. Estos se definen como aquellos hechos o actos jurídicos aptos para generar en el patrimonio de su titular el nacimiento de tales derechos reales. En Chile, a diferencia del sistema francés, no cabe la adquisición de los derechos reales, principalmente el dominio, por la celebración de un contrato. Vale decir, no cabe la adquisición por la pura por compraventa. Es necesario además un modo de adquirir. En el caso de la adquisición de los derechos reales, como dijimos, es indispensable, además del título o contrato, que se verifique posteriormente la adquisición a través de un modo de adquirir el dominio, temática que será analizada en el video relativo al derecho de los bienes. El artículo 588 del Código Civil enumera los modos de adquirir el dominio y demás derechos reales. Son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. A esta enumeración cabría agregar la ley, la cual es también un modo de adquirir el dominio, como en el caso de la expropiación. No existe en nuestro sistema una enumeración general de las causales de pérdida de los derechos reales que abarque a todos ellos, como ocurre con los modos de extinguir las obligaciones, derechos personales. De esta suerte, la ley, al regular cada uno, entrega normas sobre su extinción. Respecto al dominio del derecho real de herencia, se extinguirán para su titular cuando otro sujeto adquiera tal derecho o por destrucción de la cosa sobre que recae. Vale decir, el derecho real se extingue por la destrucción, ya sea material o jurídica, de este derecho real. Respecto de los demás derechos reales, existen normas particulares las cuales se estudiarán en su oportunidad. Cabe hacer presente que respecto del listado de derechos reales, como dijimos, estos solamente los puede establecer la ley. Sabemos que son derechos reales el de dominio, el derecho real de herencia, el derecho de usufructo, el de uso o habitación, el derecho real de prenda, el derecho real de hipoteca, el derecho real de censo cuando persigue la finca censuada, el derecho real de servidumbre. Agregamos también el derecho del aprovechamiento de las aguas, el derecho real sobre una concesión minera, y habría que agregar, como dijimos recién, una norma nueva que tiene que ver con los derechos reales relativos al medio ambiente.
que se llama, vamos a buscar acá, porque es una temática nueva, el derecho de conservación. Derecho real de conservación. Establecido en la ley número 20.930, que es de junio de 2016. El derecho de conservación, vamos a ver acá, vamos a aumentar un poquito la letra. El derecho de conservación es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de este. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. Lo hacemos presente porque es una ley relativamente nueva del año 2016.